Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a concluir un tema, si Dios lo permite, un tema que no pudimos terminar la clase pasada o la enseñanza pasada porque en cuestión de tiempo y era muy importante que no nos excediéramos en eso, sabiendo que contamos con la oportunidad siempre, si Dios lo permite, de poder vernos, o sea que nadie nos está obligando a que tenemos que correr para manejar un tiempo determinado. Entonces estuvimos hablando de 4 experiencias de la vida cristiana que son afectadas por la resurrección, las cuales el apóstol Pablo citó en 1 Corintios capítulo 15. Recordemos que la primera experiencia que mencionamos fue la evangelización. Entonces el apóstol Pablo decía, pues ¿para qué vamos a evangelizar? Para que la gente se bautice si finalmente se van a bautizar en el nombre de un muerto. Si Jesucristo no resucitó, pues tampoco nosotros vamos a resucitar. Entonces qué afán enseñarle a la gente acerca de Jesucristo. Esto es muy importante, hermano, porque hoy en día la iglesia ha perdido mucho terreno, ha dejado que la secularización de la cultura, de la sociedad, vaya cada día avanzando, y es como una nube, como la oscuridad que cada día va ganando más terreno sobre nuestra sociedad, en nuestras familias y demás. Los papás hemos dejado de hablar del evangelio en nuestras casas y todo lo volvemos muy lógico, muy racional. Le quitamos como voy a decir así, como el gustico a hablar de las cosas espirituales, porque todo lo volvemos muy racional. ¿Y a qué me refiero? Es que hablarles ya a muchos de nuestros hijos, familiares, parientes sobre el Señor Jesucristo es casi como pedirles que crean en hadas, en duendes y lo demás. Lo ven así de ilógico hablar de Jesús, pero eso ha sido porque nosotros como cristianos hemos dejado de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra propia vida no es un testimonio firme y real. Creemos que no es tan malo el mundo, creemos que no es tan malo las doctrinas del mundo, creemos que no es tan malo lo que le enseñan a nuestros familiares o hijos, y por eso es que nosotros hoy en día encontramos que cuando hablamos del Señor Jesucristo la gente lo ve como algo muy absurdo, como, ¿y usted qué me va a hablar de religión? ¿Qué me va a hablar como de esas cosas místicas y todas esas cosas? Entonces es por nosotros mismos. La iglesia debe retornar al evangelismo, a predicar del Señor Jesús, a impactar la sociedad. Hermano, desde el colegio, de la universidad, desde la escuela, los padres de familia, cuando tengan la oportunidad de presentar una tarea para sus hijos, aprovechen esa oportunidad, si es posible, para hablar del mensaje del evangelio. Dejemos de estar presentando a nuestros hijos como si fueran unas personas muy brillantes, unas lumbreras, pero cero Biblia. Como que son tan buenos en matemáticas, en sociales o en geografía o en ciencias naturales, pero no hablan de Dios. Padres, por favor, es una oportunidad de impactar la cultura en la cual se mueven nuestros niños, porque créanme que eso tarde o temprano los va a desafiar a ellos a una vida de mostrar su fe, de decirle a las personas en qué creen esos muchachos. Ustedes como padres de familia deberían pensar en eso. Cada oportunidad, una tarea de su hijo, pues hágalo explicando el mensaje del evangelio, en quién creen ustedes, en lo que han creído el Señor Jesucristo. Lo mismo en los colegios. A los muchachos, los jóvenes, los adolescentes, les permiten participar en el consejo estudiantil, en el periódico del colegio, para que escriban una nota en una revista. A algunos les gusta llamar o participar en programas radiales y demás, y en realities, pues que sea la oportunidad entonces de hablar de Jesucristo en todos esos escenarios, porque es que créame, la secularización es como una nube maligna que cada día va invadiendo y acaparando y ganando más terreno en nuestra sociedad. Por eso el apóstol Pablo decía, es que el tema de la evangelización está ligado al hecho de que nosotros creamos o no en la resurrección. Pero si para usted, hermano, la resurrección es como un mito o una leyenda, algo como que sí se cree y como que no, entonces obviamente eso no va a afectar para nada el tema de la evangelización. ¿A quién va a predicar y de qué? No, vamos a predicar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que afectar esa parte de la vida cristiana
esa experiencia de la vida cristiana. Lo otro que Pablo mencionó es el sufrimiento, y eso está muy ligado precisamente a la evangelización. Es que cuando nosotros miramos la historia de los cristianos de la iglesia primitiva, la vida del Señor Jesucristo, de los profetas del Antiguo Testamento, está ligado a la predicación, el sufrimiento. Es que decir que ellos sufrieron por nada, pues es como absurdo, ¿cierto? Casi siempre el que miente lo hace porque hay algo de lo que se está beneficiando. Siempre el que está diciendo una mentira es porque busca beneficiarse o no sufrir algo. Para eso es que se dice una mentira, porque no lo sorprendan, lo pillen, lo echen, no sé, cualquier cosa, o para ganar algo. Para eso son los mentirosos. Por eso cuando hablamos de los falsos maestros en el día miércoles, ellos son mentirosos porque están buscando llenar sus bolsillos de dinero. Ellos lo que buscan es eso. Ellos no les importa el crecimiento de la iglesia, que descubran a los falsos maestros. Pues cómo, si ellos lo que están buscando es cómo cada día ser más poderosos, tener más carros, tener más motos, tener más aviones, locales más grandes, ser más propietarios de cosas, en fin. Para eso es el mentiroso. Entonces, si los apóstoles, el Señor Jesucristo, los profetas, todos ellos estaban detrás de la misma mentira, ¿sufrirían en vano? No. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, no, es que todos los días muero. O sea, si se sufre todos los días y he sufrido tantas cosas, como ya leímos en 2 de Corintios, no es en vano, no he sufrido en vano, es porque yo creo en la resurrección. Ahora, nosotros también sufriremos, y parte de lo que sufrimos en este momento, como lo mencionábamos en días pasados, el hecho de que los gobernantes estén muy molestos porque el gobernador estaba pensando en cambiar las reglas de juego. El gobernador encargado estaba pensando, no, es que hay que abrir los fines de semana, y eso a nosotros como iglesia nos beneficia mucho. Entonces el alcalde y otros alcaldes mismos se reúnen. Claro, eso es como si le hubieran echado sal en la herida, porque ellos saben las implicaciones espirituales que eso tiene. Es que ellos, aunque digan que no, pero ellos saben, ellos están en torno a la secularización. La esposa del alcalde actual salió en una entrevista que proyectó el hermano Edwin en la escuela de padres del día festivo, en donde ella decía, no, es que Dios es amor, Dios ama, es que Dios no tiene lenguaje de odio. Pues cómo, no. Y por ahí de hecho hay una imagen donde hay una oveja pintada con los banderas, los colores del arco iris, LBGT, no el arco iris bíblico. Entonces esa ovejita dice, no, es que yo no estaba perdida, sino que es que me habían dicho que no podía entrar al rebaño. Y Jesús le dice, no, venga mija, que es que usted sí puede entrar. ¿Qué es ese mensaje tan antibíblico, hombre? Y hay cristianos que le dan me gusta a eso y lo promueven y lo proclaman en sus redes sociales. De hecho, el hijo de un pastor conocido decía en un mensaje, cuando hubo una vez la dificultad con un señor que quitó una bandera en el cerro Nutibara, creo que fue, entonces el hijo de un pastor inmediatamente salió, no, nosotros no odiamos a nadie, nosotros los queremos mucho, el que quiera que importa, lo que sea, nosotros. O sea, siempre es el lenguaje ecuménico, como enseñábamos el día miércoles, donde los falsos maestros dicen, no, un poquito de mezcla con el mundo, eso no tiene nada de malo. Pues hermano, no es el mensaje que estamos predicando, y por eso la secularización ha invadido nuestras iglesias, porque no queremos el sufrimiento por predicar el evangelio. Hay que predicar lo que Dios dice, y eso va a traer sufrimiento. Y Pablo dice, y sufrimos es porque creemos que la resurrección es real. Es que es más, yo vi al Señor Jesucristo, dice Pablo. De hecho, pues muchos lo vieron, pero yo, lo vieron seguidores de él. Es que yo era un perseguidor de la iglesia, y ahora me volví seguidor de él, y parte de la iglesia a la que perseguía. Ese es el testimonio. O sea, ¿cómo los contradictores no van a creer que lo que les estoy diciendo es verdad, sabiendo que voy a dejar de perseguir para volverme uno de los perseguidos y sufrir los latigazos, azotes, los golpes con vara, la cárcel y hasta la muerte por una mentira? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y finalmente, la separación del pecado, donde es evidente, una persona que cree en la resurrección ha entendido que no puede vivir como el mundo, ni para el mundo, ni por el mundo. No puede vivir con el mundo. No. El que es creyente y conoce verdaderamente el evangelio, la palabra de Dios, el que ha nacido de nuevo, verdaderamente
confiando en Dios, su palabra, y cree en la resurrección, entonces se separa del pecado. Y se separa de las personas que promueven el pecado, y no puede decir que sus mejores amigos o las personas más cercanas a él son todos aquellos que son blasfemos, herejes y que enseñan doctrinas erróneas en cuanto a la resurrección. Bien. 4 experiencias afectadas en la vida cristiana por la resurrección: evangelización, sufrimiento y separación del pecado. La última es la de la muerte. 1 Corintios 15, versículos 49 al 57 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Leí hasta el versículo 58, que es un himno de Pablo, luego lo vamos a explicar. Entonces, el reino de los cielos no está hecho, cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos del reino celestial. No está hecho para la clase de cuerpo que tenemos ahora, un cuerpo de carne y sangre. Así que cuando el Señor Jesús regrese, el cuerpo de los creyentes que estén vivos serán transformados instantáneamente para ser como el cuerpo de Él, como está en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, que ya lo vamos a leer. Y los creyentes que están muertos resucitarán con un nuevo cuerpo glorificado. Eso es lo que dice el texto. Entonces, si el Señor viniera en esta hora, nuestros cuerpos serían instantáneamente transformados a un cuerpo glorificado para la vida celestial. Y los que han muerto en Cristo hasta hoy, sus cuerpos serían resucitados y también serían transformados. La Biblia dice en 1 de Juan 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que nuestro nuevo cuerpo no estará sujeto ni a deterioro ni a muerte. No estaremos en el cielo y el cuerpo se irá otra vez deteriorando, enfermando, sufriendo y todas las cosas. No va a pasar. No vamos a morir, ni nos vamos a enfermar, ni a deteriorar en el cielo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, escribió: y finalmente, abro comillas, y finalmente se encuentra allí el penoso acertijo de la muerte, para el cual aún no se ha encontrado ningún remedio, y es probable que jamás se encuentre, cierro comillas. Él hablaba de esa forma, pero es que tenemos que recordar que hemos tomado esas palabras porque ese es el lenguaje del mundo, y como ese señor no era creyente, igual el mundo no creyente dice las mismas cosas. Dice, pues que, recuerda la frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es que no hay resurrección. El mundo habla en esos términos. Bien. Y los creyentes tienen victoria en la muerte y sobre la misma. ¿Por qué? Por causa de la victoria de Jesucristo en su propia resurrección. Jesús dijo: porque yo vivo,
vosotros también viviréis. A Dios le damos gracias, pedimos su guía, su dirección, su sabiduría, su entendimiento, su ciencia, su inteligencia, para poder comprender este mensaje, porque si no es imposible que nosotros lo entendamos. Si Dios el Padre Celestial no nos da la sabiduría para entender estas palabras del Señor Jesucristo, las palabras de Pablo, nosotros no podemos entender. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes a entender este mensaje, en el nombre de Jesús. El pecado, la muerte y la ley van juntos. Mire lo que dice el Señor: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. O sea, el Señor está diciendo, de la misma manera van a vivir ustedes. Él está asegurándole a sus discípulos acerca de la resurrección. Los discípulos, muy temerosos, el Señor les había dicho que iba a morir, que ya no iba a estar con ellos, que iba a ir al Padre, pero que volvería por ellos. Entonces es unas palabras para consolarlos a ellos, y les dice: no, y ustedes también van a resucitar, porque yo vivo, ustedes también vivirán. El pecado, la muerte y la ley van juntos. La ley revela el pecado y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. O sea, el hombre sabe que es pecador por las obras de la ley escritas en sus corazones. Así dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dios dice en su palabra que el hombre sabe que está obrando bien o mal, porque Dios puso conciencia en el corazón del hombre. Entonces, que una persona utilice como que está enajenado o desasociado con relación a un crimen que cometió, un delito que cometió o algo que hizo, y dice: no, es que yo no me di cuenta. Entonces no falta pues los que apoyan a este tipo de personas, no usando la Biblia, sino usando el conocimiento y sus conceptos humanos, para los cuales Dios nos ha dicho en Isaías 55, no, usted no puede utilizar sus conceptos humanos. Todo lo que usted dice, que es su idea, su pensamiento, contrario a lo que Dios dice, entonces su concepto humano debe ser rechazado. No importa quién sea usted o qué títulos los hombres les hayan dado, porque es que es la palabra de Dios quien está por encima de todos los pensamientos de los hombres. Entonces, obviamente el ser humano dice: no, es que él no sabía quién era, como el hombre increíble. No soy yo cuando me transformo. Así era más o menos, y el lenguaje de hoy en día: no soy yo cuando me transformo. Pero ¿qué dice la Biblia? El Señor, ¿qué dice en su palabra? En Romanos capítulo 2. Dice que el hombre tiene conciencia, y cuando el hombre hace algo malo, el hombre sabe que obró mal, sabe que está en pecado. O sea, puede que él no lo llame pecado, pero él sabe que hizo algo malo, que es contra la naturaleza, que es contra la sociedad, que es contra sí mismo, que es contra lo creado por Dios, que es contra Dios mismo. La ley revela el pecado y sabe que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero, ¿qué hizo Jesús con nuestros pecados? Los llevó sobre la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que, si bien la ley revela el pecado y la paga del pecado es muerte, Jesús, por su parte, ha llevado nuestros pecados sobre la cruz. Obviamente estamos hablando todos aquellos que han confesado sus pecados, han puesto su confianza en Cristo Jesús como Salvador, y que han ido a Él, no que van a un hombre, no hay un intermediario. La Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es el único que es Dios y hombre al mismo tiempo, Jesucristo. Entonces, el hombre solo cuando confiesa su pecado y sus pecados, sus rebeliones delante de Dios, puede ser perdonado. Y a esa persona que hace esa confesión, dice la Biblia, para él llevó nuestros pecados sobre la cruz. Además, como dijimos, el pecado, la muerte y la ley van juntos. Jesús, no solamente como la paga de mis pecados es muerte, Jesús pagó la muerte que era mía, la pagó en la cruz, y además llevó sobre sí la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. O sea que Jesucristo no solamente pagó nuestros pecados, sufre la muerte colgado en una cruz, sino que además
sobre él soporta la maldición de la ley. Es por medio de él que tenemos esta victoria y participamos de la victoria en el día de hoy porque estamos en Cristo Jesús. O sea que cuando él ha hablado de que resucitaremos con él, que todos los que estamos en él, estamos vivos, es porque él pagó para que esto fuera real, para que esto fuera cierto, para que cada uno de nosotros pudiera tener nueva vida en Cristo Jesús. La traducción literal del versículo 57 de 1 Corintios 15 dice: más gracias sean dadas a Dios, que continúa dándonos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que nos sometemos a él, experimentamos el poder de su resurrección, como dice Filipenses capítulo 3 versículo 10. Y el versículo 58 es el himno de alabanza al Señor por parte del apóstol Pablo y también la amonestación final para la iglesia. El versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, el apóstol Pablo no solamente está haciendo una declaración de fe, donde dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que estemos firmes y constantes creciendo en el Señor, sino que a la vez está amonestando a la iglesia por causa de la seguridad de la victoria de Cristo sobre la muerte. Sabemos que nunca se perderá o nunca se va a desperdiciar nada de lo que hagamos para él. Perdón. Nunca. Hermano, usted todo lo que está haciendo por el Señor, eso está contando en la presencia de Dios. O sea, en este momento Dios está tomando en cuenta todo lo que usted hace para él, hermano. Ninguna de las cosas que usted ha hecho en la iglesia y por la iglesia o para él es tenido en vano, hermano. Dios no dice: ve, y este que, ¿quién es este? Y aquel lo que llegó al reino de los cielos. Ay, sí, ve, verdad, que este era cristiano y predicaba. No, no es eso, hermano. Podemos permanecer firmes en el servicio, hermano, inconmovibles en el sufrimiento, fervientes en el ministerio hacia los demás, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada obra que usted hace o ha hecho en el Señor no es en vano. Mire, en Eclesiastés, Salomón utilizó 38 veces la palabra vanidad. Vanidad, él hablaba vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso era algo que lamentaba a Salomón. Y él decía, todo es vanidad. Y si Salomón y Pablo se encontraran en un momento donde se interceptaran las dos vidas como en una especie de burbuja en el tiempo y le permitieran a los dos hablar, entonces Salomón diría: no, todo el trabajo en el Señor, todo es vanidad, todo es vanidad. Entonces Pablo le diría: no, Salomón, lo que pasa es que usted vivió hace muchos años antes que yo. Y le voy a decir, aunque usted se lamente de que todo es vanidad, pues le digo, todo el que trabaje en el Señor y para el Señor no es en vano, no es vanidad. Pues ¿cómo? Hay personas que lo dicen y lo afirman como si eso no fuera realmente importante. Entonces, bueno, ahí terminamos la cuarta experiencia de la vida cristiana, que es afectada por la resurrección, porque hemos dicho que aún la muerte es afectante. Es cuando estamos nosotros sabiendo hoy, hermano, que el día nuestro es el último día y no sabemos cuándo finalmente estaremos con el Señor. La Biblia dice que hay un día establecido para el fin de nuestros días. Hermano, descanse en eso también. Pero también descanse en el hecho de que mientras usted está en la vida y en la vida de la iglesia, usted está en este mundo, usted está sirviéndole al Señor. Y mientras usted le sirva al Señor, todo lo que usted hace para Él no es en vano. No es algo que Dios vaya a desechar o no vaya a tener en cuenta, hermano. La otra pregunta que utiliza el apóstol Pablo para responder a las inquietudes que habían formulado los hermanos en Corinto acerca de la resurrección es: ¿cómo resucitan los muertos? Y ahí está 1 Corintios capítulo 15, los versículos 35 al 48, donde hace la pregunta: y bueno, ¿y cómo resucitan los muertos?
Los griegos, siendo filósofos, razonaban que la resurrección del cuerpo era algo imposible. Como les decía al comienzo de la enseñanza, hoy en día se ha secularizado tanto nuestra sociedad y nuestra cultura, que hablar acerca de la resurrección es casi como un cuento de hadas, o como decirle a la gente que crean en los duendes y demás, porque la gente se ha secularizado y la televisión, los medios de comunicación, los libros, todos los escritos de cualquier índole y cualquier medio de transmitir información se han encargado de que sea así. Obviamente la forma como van cambiando y transformando la cosmovisión de la sociedad, obviamente no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero ¿cuántos años vienen enseñando por medio de cancioncitas, por medio de historietas, por medio de cuentos, por medio de libros, películas, series de televisión, novelas? El ser humano lo van cambiando en su forma de pensar para que llegue a creer que eso es algo normal, que es algo normal. Como les mencioné en estos días sobre una novela que están repitiendo en este tiempo, pues nada raro que repitan novelas, pero esa novela muestran a una muchacha de 19 años con un señor de aproximadamente 60 años teniendo intimidad y relación de pareja. Eso pasó hace 16 años que salió esa novela, creo que fueron 16 años, no sé. ¿Cómo sé eso? Es porque muestran la actriz cuando estaba en esa novela y la muestran a hoy en día. Cómo esos personajes, y lo que muestran es, vea, que no cambian en el tiempo, se mantienen bonitos y demás. Pero ellos no están cayendo en cuenta que al mismo tiempo nos están dando la información sobre la edad de esa muchacha para el momento de esa novela. Entonces dice, esta es ella cuando tenía esta edad, y hoy en día cuando tiene 37 años o 36 años. Y dice, mire cómo ha pasado el tiempo y vea que se ve igualitica. Entonces uno dice, listo, eso está bien, muy bonita que se ve y se conserva. Pero lo que me está diciendo es que para esa época, siendo una niña, tenía relaciones sexuales con ese viejito. O sea que le están enseñando a la gente desde hace tanto tiempo lo normal que eran las relaciones pedofílicas. O sea, es que pongan en proporción eso. Significa que ese mismo viejito con una persona de 30 años menos, o sea que cuando él tenía 50 años, una mujer de 30, cuando tenía 40, una mujer de 20, de 10 años, o sea que él siempre ha visto normal eso, y eso es lo que le están enseñando a la sociedad. Entonces nos van normalizando, eso es. Entonces los griegos tenían su propia forma de normalizar a la gente, y por medio de su filosofía le decían a la gente, no, lo normal es creer que el cuerpo es como una cárcel y cuando mueren las personas se liberan de esa esclavitud, por lo tanto resurrección no hay, y eso lo repiten por medio de obras de teatro, porque eso lo hacían, por medio de discursos en plazoletas, y eso también lo hacían, y hoy en día lo mismo utilizan los falsos maestros y las personas que difunden el secularismo. En resumen, lo que estaba diciendo ellos, que era imposible, que el cuerpo se convertía en polvo, se transformaba en tierra y de ahí se nutrían los otros cuerpos. O sea, que ellos decían, hoy en día, si habláramos con un filósofo de la época del apóstol Pablo, él diría, lo que usted está comiendo hoy en día, esa aromática que usted se está tomando, está hecha con hierbas de personas, perros y muertos y animales y todo eso que se han ido transformando en la tierra, y de ahí se nació una matica y usted hizo la aromática y tome muerto. Eso es lo que enseñan, ¿cierto? Más o menos así, que lo que comemos es parte de los componentes de los cuerpos de generaciones pasadas. Cuando se desenterró el cuerpo de Roger Williams, el fundador de Rhode Island, se descubrió que las raíces de un árbol de manzano habían entrado en el féretro. Entonces ellos podrían decir que todas las personas que comieron de ese árbol de manzana, entonces comieron del cuerpo del muerto, más o menos. Y en la resurrección
algunos piensan que quién va a reclamar los diferentes elementos, ¿cierto? Ellos piensan así. Es como que, bueno, yo me voy comiendo, no me voy tomando en esta aromática todas las generaciones pasadas. Tan rico que sean todos muertos de antaño. Y la gente dice, bueno, entonces no puede haber resurrección, porque si hay resurrección, entonces todo eso que ya nos lo comimos y lo procesamos, y los que coman a los muertos, que cuando ya nos muramos, y así sucesivamente, ¿cómo va a haber resurrección? ¿No? ¿Quién va a reclamar todos esos muertos? Entonces Pablo, ante esta clase de razonamiento, los trata a ellos con una palabra brusca, fuerte, pero que es la palabra propia para eso, les dice necio. Y luego expone el argumento, el concepto de que resurrección no es reconstrucción. Y ahí es algo que usted, hermano, tome nota, porque muchos cristianos aún hoy piensan, cristianos bien intencionados, aún enseñan esto. La Biblia no enseña en ninguna parte que en la resurrección Dios va a juntar todos los elementos, fragmentos, y nos va a devolver el cuerpo anterior. Hay continuidad porque es nuestro cuerpo, pero no hay identidad porque no es el mismo cuerpo. Hay resurrección, pero no reconstrucción. Entonces, mire pues, y como Pablo sabía que explicar los milagros, todos los milagros no se pueden explicar, por eso son milagros. Entonces uno ve un canal del descubrimiento que se llama, un programa que se llama Milagros Médicos. Y entonces obviamente los médicos casi nunca reconocen que eso es un milagro. Pero los familiares, amigos, vecinos, todos los del programa dicen, no, eso es un milagro. Eso es imposible que tales cosas ocurran. Entonces, una vez el médico dijo, no, eso es inexplicable, eso es algo que no podemos explicar. Entonces una persona le dijo, bueno, y lo que no se puede explicar y que tiene esos resultados, ¿cómo se llama entonces? Y se quedó callado, pero eso se llama milagro. Lo mismo el apóstol Pablo, como los milagros no se pueden explicar, utilizó tres analogías para aclarar la doctrina de la resurrección. La primera es las semillas. Versículos 35 al 38 y 42 al 48, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mire la palabra de Pablo aquí, necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. El Señor Jesús les está enseñando también en Juan capítulo 12, vamos a leer el texto, Juan 12. Hace una referencia a este aspecto. Cuando usted siembra semillas, obviamente usted no espera que la misma semilla aparezca en la próxima cosecha. Eso es lógico, ¿cierto? Pues eso lo entendemos claramente, y más hoy en día que hay más información accesible para todos nosotros. La semilla muere, pero de la muerte surge la vida. Juan 12, 23 al 28 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Mire que ya le está dando una promesa acerca de la resurrección. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo
lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces mire que el Señor Jesús utiliza la misma analogía para explicarles a los discípulos acerca de la resurrección. Él les dice, no es que yo voy a morir, pero voy a resucitar. Los que han creído en mí, como yo vivo, también vivirán. Entonces también van a resucitar. Donde yo esté, los que han creído en mí van a estar conmigo. Así es sencillo. Y el apóstol Pablo está usando esa analogía para explicarles a ellos acerca de la resurrección, porque es que es un milagro. Y de cómo van a resucitar los muertos, explíquenos a ver, Pablo. Y él dice, vea, pues estos necios son. Entonces, usted siembra unos granos de trigo, pero cuando la planta madura va a tener muchos granos. ¿Son los mismos granos que se plantaron? No, dice Pablo. Pero existe una continuidad. No se puede sembrar trigo y cosechar cebada. Es lo que el apóstol Pablo les está explicando. Pablo les dice, necios. Además, lo que brota para la cosecha generalmente es más hermoso que lo que se sembró. Por ejemplo, usted va a buscar en internet ahora tulipanes o bulbo de tulipán y va a ver que es una de las cosas más feas que existen. Pero ¿cómo es un tulipán? Es una flor hermosísima. Más o menos esa misma analogía aplica para nosotros. Es decir, que es más hermoso, más bello lo que sale en resurrección. Si todo lo que Dios hiciera en la resurrección fuera volver a juntar todas las partes, los elementos y fragmentos, entonces no se mejoraría nada, como dice el apóstol Pablo. Es un cuerpo que es la continuación, no la reconstrucción del cuerpo que tenía cuando estaba vivo. Y además, como dice, la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, dice el texto que acabamos de leer. La única manera de que podamos disfrutar de la gloria del cielo es teniendo un cuerpo que sea apto para ese medio ambiente. En los versículos que acabamos de leer, del 42 al 48, Pablo está tratando todos esos aspectos de ese cambio que, pues, tenemos que decir, es un asunto maravilloso. El cuerpo se siembra en la sepultura, en corrupción, porque se corrompe, pero resucitará con una naturaleza que no se puede deteriorar, no se puede corromper. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 22, dice que allá no va a haber más llanto, ni sufrimiento, ni dolor, ni pecado. O sea, todo el impacto del pecado en este cuerpo mortal ya no va a tener ese impacto, porque el pecado ya va a ser destruido para siempre, hermano, para siempre. Entonces en el cielo no hay ni deterioro ni muerte. Se sepulta en humillación, pero resucita en gloria. El cuerpo es débil en la sepultura, pero en la resurrección tiene poder. Seremos, como dice 1 Juan capítulo 3, seremos como Jesucristo. En la actualidad tenemos un cuerpo natural, un cuerpo apto para un medio ambiente terrenal. O sea, el cuerpo nuestro está creado por Dios, diseñado para este ambiente. Por eso cuando la gente seculariza todo lo que Dios dice en su palabra, entonces, cuando se hablan de ciertos temas, la gente trata de interpretarlos con los criterios humanos. Entonces ayer estaba viendo un reportaje acerca de algunos aspectos espirituales y la gente, entonces invitan a un profesor de antropología, a un profesor de psicología, invitan a un profesor de física, y todas esas personas dan sus reflexiones, dan sus percepciones, y lo que afirman es de acuerdo a la academia humana, pero desconocen todo lo que Dios dice en las escrituras. Entonces, cuando se habla de estos temas, no se puede utilizar el criterio humano para el entendimiento y la interpretación. Y por eso el apóstol Pablo, por la sabiduría de Dios el Espíritu Santo, utiliza unas ilustraciones, unas figuras y una simbología para que podamos entender cómo es que ocurren las cosas, cómo es que resucitan los muertos. Porque de otra manera nosotros simplemente nos quedamos con que, bueno, listo, es un milagro y hay que creerlo. Pero no, el apóstol Pablo trae aspectos
físicos y naturales para que entendamos lo que ocurre en lo espiritual. Seremos como Jesucristo. Y nosotros para este ambiente terrenal tenemos el cuerpo que tenemos, pero para el ambiente espiritual habrá otro cuerpo, y por eso es que estamos explicando eso. Pero eso se entiende por lo que dice la palabra y por lo que hay una ilustración de las semillas y los granos que se siembran, se corrompen, y cuando nace un fruto nuevo, eso es una ilustración de lo que ocurre en la resurrección. Hemos recibido este cuerpo de nuestro padre Adán, como dice el versículo 45. Él fue formado del polvo y nosotros también, Génesis 2:7. Pero el cuerpo resucitado es apto para un medio ambiente espiritual. La Biblia dice que el Señor Jesús podía moverse rápidamente de un lugar a otro, que Él podía atravesar puertas cerradas con su cuerpo resucitado. No es que Él era de cuerpo resucitado y de un momento a otro volvía espíritu y después volvía cuerpo y después volvía espíritu. No, hombre. Con su cuerpo resucitado Él podía estar aquí y ahí mismo allí, en el cuerpo resucitado. Y además atravesaba puertas. Eso léalo en Juan capítulo 20, versículo 19 al 29, en Lucas 24, 33 al 43, donde dice que al mismo tiempo no solamente podía atravesar lugares, podía estar muy rápidamente moviéndose de un lugar a otro, sino que al mismo tiempo Él podía comía con los discípulos. Ve, servirme un poquito de pescado. Así les dijo en Lucas. Y lo podían tocar, y Él les dijo, no, tóqueme, que es que yo soy el mismo, tóqueme, para que el cuerpo es glorificado. Yo soy Jesús. El concepto que Pablo está estableciendo era que la resurrección corporal completa la obra de la redención y nos da a nosotros la imagen del Salvador. Eso es lo que está diciendo. En lo que se refiere a la personalidad, somos hechos a imagen de Dios, pero en lo que hace al cuerpo, somos hechos a la imagen de Adán. Un día ya no tendremos la imagen de Adán, sino la imagen del Salvador, porque participamos de su gloria, de la gloria de su resurrección. El versículo 46 nos dice que hay un principio bíblico muy importante. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, ¿qué está diciendo? Lo animal, lo terrenal es primero, y luego lo espiritual, que es lo celestial. El primer nacimiento nos da lo que es natural, pero el segundo nacimiento nos da lo que es espiritual. Por eso os es necesario nacer de nuevo. O sea, si morimos en la condición natural meramente, sin el nuevo nacimiento, sin haber nacido de nuevo como cristianos, entonces seremos rechazados por Dios, porque Dios rechaza el primer nacimiento, el natural. Y mire que Él dice, os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dios ha dejado como ilustraciones o tipos en el Antiguo Testamento de ese rechazo del nacimiento natural. Por ejemplo, rechazó a Caín y escogió a Abel. Rechazó a Ismael, el primogénito de Abraham, y eligió a Isaac, que había nacido en segundo lugar. Rechazó a Esaú y escogió a Jacob. Si dependemos de nuestro primer nacimiento, entonces seremos condenados para siempre. Pero si experimentamos el nuevo nacimiento, seremos bendecidos para siempre. Entonces, la primera analogía, la semilla. La otra analogía es la carne. Versículo 39, que dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. El apóstol Pablo está señalando algo que descubrió la ciencia recientemente, hacer la diferencia de las estructuras celulares de las diferentes especies de animales y de plantas y con relación al ser humano. Y dice
que la diferente especie animal es distinta y por lo tanto no pueden engendrar diferentes especies de una forma indiscriminada. El hombre siempre ha tratado de ir más allá de lo que Dios ha hecho y juega a ser Dios muchas veces, pero Dios dice, hay una estructura celular para los animales diferente, dice, unas son las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves y otra la de los hombres, o los seres humanos. El cuerpo humano tiene naturaleza de una clase, pero los animales tienen naturaleza de otra. Los pájaros, los peces tienen su propia especie de carne. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dios puede hacer diferentes clases de cuerpo para los hombres, para los animales, para los pájaros, para los peces. Y si Dios puede hacer eso, ¿por qué no nos puede hacer una clase de cuerpo diferente para la resurrección? Por eso está diciendo, no hombre, no es que Dios recoja al mismo César. César muere hoy, y entonces digamos que Dios vuelve por su iglesia en 15 años. Entonces Dios va a estar recogiendo lo que se descompuso de César y todo eso, y lo va a recoger por todo el mundo, todas las células, todas las veces que me bañé y me he estregado, y células que han caído, las veces que me he rascado, el pelo que me he mutilado tantas veces, las uñas cortadas. Él va a recoger todo eso. No, hermano. Puede ser Pablo dice, necio. No. Cuerpo diferente. Y aquí los amantes de los animales domésticos tenemos para ello una nota. Es que Pablo no está enseñando que los animalitos van a resucitar. Solo lo utiliza como ejemplo. No estamos diciendo que que el Señor no va a tener animales en el cielo. No, yo no voy a decir eso. La Biblia dice que sí. Que allá va a haber leones y que los van a acariciar, y que va a haber la ovejita que come pasto junto al león, y que no van a haber esos animales carnívoros. Eso lo dice la Biblia. Yo no voy a irme a discrepar contra eso, a decir contra las personas, no crea que allá, no, pues cómo, yo creo que allá sí van a ver. Y no puedo decir que voy a ver si Dios en su providencia y bondad quiera que el perrito que fue la mascota suya que tanto quiso, pues esté allá. Yo voy a ver, no vamos a enseñar eso, pues. No vaya a coger la enseñanza por la cola, pues. Estamos hablando de la resurrección suya y mía. Eso es lo importante, pero es para que no diga, ay, ¿sería que Pablo está enseñando? No está enseñando nada de eso. Y la tercera analogía es los cuerpos celestiales, versículo 40 al 41, que dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea que no solo hay cuerpos terrenales, sino que también hay cuerpos celestiales, y hay diferencia entre sí. En lo que concierne al ojo humano, los cuerpos celestiales se diferenciarán unos de otros en gloria. Eso es lo que dice el texto. De lo que Pablo está sugiriendo en el texto es que un creyente puede ser diferente a otro en gloria, aunque todos tengan cuerpos glorificados en el cielo, pero uno ser diferente al otro en gloria. En el cielo se van a llenar todas las copas, pero algunas serán más grandes que otras. Eso debido a la fidelidad, al sacrificio que esos creyentes tuvieron mientras estaban en la tierra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, o sugiriendo en el texto. Obviamente allá nadie va a pelear por eso. No, allá nadie va a pelear por eso, porque ya seremos perfectos. Allá no va a haber pecado. Allá no va a haber la envidia que la copa esté más grande. No, entenderemos y conoceremos como fuimos conocidos. Entenderemos todas las cosas perfectamente. Entonces yo voy a entender que obviamente van a haber personas que por todo su sacrificio y servicio aquí en la tierra van a recibir más gloria que yo cuando estemos en el cielo. Eso lo entenderemos pues, y no nos vamos a enojar por eso. Le daremos la gloria a Dios por eso, y antes será un motivo para exaltar al Señor durante la eternidad. Vamos a concluir entonces el capítulo 15 en este momento. Lo primero que hay que entender es que a lo mejor estas ilustraciones
no van a responder todas las preguntas que tenemos en cuanto al cuerpo resucitado, pero sí nos dan a nosotros la seguridad que necesitamos. Si había una pregunta, aquí están las respuestas. Y si Dios no dio más información, es porque Él, que es infinitamente sabio, no quiso darnos esa información. Y sabe Él que donde tuviéramos otro poquito de información, íbamos a torcer eso y lo volveríamos y sabe qué cosa. Si así la gente habla lo que habla. Dios nos dará un cuerpo glorificado, apto para la nueva vida en el cielo. Que la calidad del mismo será tan diferente a nuestro cuerpo presente, al igual que la gloria del sol se diferencia de un hongo en un sótano. Usted lo mira y usted mira el sol, usted hace una comparación lógica. Usted dice, pues más glorioso el sol que ese honguito que hay para allá afectando todo. Que utilizaremos este cuerpo nuevo para servir y glorificar a Dios para toda la eternidad. Aquí no va a ser, hermano, el texto lo ha dicho, no es para que usted cuando esté allá, entonces usted va a ir volando de una galaxia a otra para mostrar las 5 piedras que tiene aquí y que entonces usted ya es un superhéroe poderoso y que usted va a tirar rayos con una piedrita que tenía aquí. No enloquezca todo eso, no. En el cielo es para servir y glorificar a Dios por la eternidad. Eso va a ser lo mejor. Si usted aquí no disfruta glorificar a Dios y servirle a Él, ¿cómo aspira a estar por la eternidad con Dios sirviendo y glorificando? Entonces debemos recordar que Pablo no estaba escribiendo todo esto para satisfacer la curiosidad de los creyentes. Que la Biblia no es un libro de curiosidades, de preguntas y respuestas. No, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la revelación especial de Dios. Hay algunos puntos prácticos que establecer y son aclarados en los versículos 29 al 34. Ahí está. Usted los mira y usted dice, sí, aquí hay unos principios prácticos y que eso es lo que debemos mirar y ya trae claridad al respecto. Y si realmente creemos en la resurrección del cuerpo, entonces lo vamos a utilizar para glorificar a Dios hoy, en el presente. O sea, un creyente fiel, verdadero, cree en la resurrección. Por lo tanto, ese creyente fiel y verdadero sabe que mientras esté en esta temporalidad, mientras esté de este lado de la eternidad, con su cuerpo terrenal, va a vivir para glorificar a Dios siempre. Y eso lo ha aprendido de 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 14. Finalmente, esto tiene el otro lado. Para usted, amigo, que me escucha, para usted, hermano, que tiene familiares que aún no creen en Cristo Jesús, por los que usted tal vez piensa, a lo mejor muy en el fondo de su alma, que se van a salvar, es porque son muy buena gente, porque le han ayudado a mucha gente durante su vida, porque han sido buenas personas, son muy religiosos. Para usted también es esto. Para usted, hermano, que ha dejado de evangelizar. Para usted, hermano, que necesita aprender y separarse del pecado y saber que esta vida cristiana traerá sufrimiento siempre. Para todos, necesitamos recordar que los perdidos también recibirán un cuerpo apropiado para su medio ambiente en el infierno. Ellos serán también transformados para soportar el tormento eterno en el infierno. Sufrirán para siempre en el dolor y la oscuridad. Tome nota de estos textos, mi hermano, porque es aterrador. Yo no sé si a ustedes eso no les aterra, pero a mí sí. Y mientras el Señor viene por su iglesia, procuraremos enseñar sobre esto. Es necesario.
porque nuestros familiares que no creen en Cristo, si mueren en esa condición, pasarán la eternidad en el infierno. Mateo 25:41. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Y Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Solo por mencionar algo. ¿Esto a qué nos impulsa, hermano? A los que somos salvos, para que intentemos rescatarlos del juicio. Y usando las palabras de Carlos Spurgeon, él decía que si nuestros familiares se van al infierno, que se vayan con nuestras uñas y dientes clavados en ellos. Lo que en esa metáfora quería decir es que hagamos todo el esfuerzo posible por rescatarlos del juicio que vendrá sobre ellos. Segunda de Corintios 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Si nunca has confiado en el Salvador, hazlo ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Padre Celestial, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Gracias por lo que enseñas a tu pueblo. Y sabemos que tu palabra es el instrumento por medio del cual abrirás los ojos a los hombres para que te conozcan. Por eso tu iglesia no puede dejar de predicar el evangelio, para llenar los púlpitos de historietas y anécdotas, para llenarlos de chistes o de dramatizaciones, para hablar del hombre. Señor, que dejemos de estar centrados en nosotros mismos para centrarnos en ti, oh Dios, y en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque eso es una evidencia de un creyente que reconoce fielmente la doctrina de la resurrección. Ayúdanos, oh Dios amado, a que tomemos la decisión de predicar el evangelio, por si logramos alcanzar a aquellos que pueden ser rescatados del juicio venidero, porque vendrá, Señor. Esa es la verdad de tu palabra. Y nosotros, oh Dios, clamamos en este momento por todos aquellos familiares, amigos y vecinos que aún no te conocen, para que se arrepientan de sus pecados y empiecen a vivir una vida que en verdad refleje que han nacido de nuevo, que tienen un corazón que te ama, que te obedece, que guarda tus mandamientos, que en verdad su nuevo nacimiento se refleja en la forma en que piensan, la forma en que hablan, cómo hacen las cosas, en lo que los motiva, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, tu evangelio, y a vivir nosotros hasta que vuelvas para glorificarte, para agradarte. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor admirable, quien dice que nosotros debemos permanecer firmes y constantes, creciendo en su obra siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos comenzando el último capítulo, el estudio del último capítulo de Primera de Corintios, el capítulo 16. Le animo, hermano, para que pueda terminar este tiempo de estudio bíblico con este servidor. Gracias por acompañarme en estos 15 capítulos de Primera de Corintios, y lo espero en el próximo estudio.